Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos gracias porque ha permitido ver este canal, a cada televidente, a cada suscriptor, gloria al Señor, que ha preferido esta plataforma, Ministerio Caminando la Santidad, gloria al Señor. Vamos a ver un video poderoso, hermano, donde muchos o millones de personas, gloria al Señor, ignoran esto, ignoran que el infierno es real, ignoran que hay un castigo después de la muerte. Y yo quiero dejarlo con este video para dar mi comentario sobre esto y alguna experiencia que yo también he tenido, hermano, que Dios ha permitido que yo bajara allí, hermano, y es algo que hay que vivirlo para poder creerlo. Porque por eso a veces hay gente que no entiende algo y dice, no, eso es mentira, no, que eso no puede ser así, porque no lo han vivido. Pero cuando tú lo vives y cuando tú ves lo que pasa en el mundo espiritual, tú dices, mira, verdaderamente hay que buscar al Señor. Y este es un testimonio impactante de un joven que muere en un accidente y Dios le muestra cosas, hermano, allá, que hoy nosotros o algunos ignoramos, pero el infierno es real. Presta atención a este mensaje. En el año de 1982 tuve un accidente en el cual hubo un desenlace mortal. Mi vida fue arrebatada en aquel momento. Todo terminó sobre la tierra. Para mí, en ese momento, había terminado todo mi existir. En aquel mismo instante, sentí que todo se oscurecía. Y comencé a caminar por un túnel oscuro, en un ser que me llevaba, y comencé a oír lamentos y a ver cosas espantosas en ese lugar. Pude comprender que mi vida había sido arrebatada. Desde ese momento comprendí que mi vida ya no era más en la tierra. Pero lo más tremendo es que conforme íbamos avanzando por aquel túnel, el temor iba creciendo más y más en mi vida. Podía saber que estaba vivo en una parte, aunque mi cuerpo había fallecido. Caminamos por un tiempo en aquel túnel. De pronto comencé a oír quejidos y lamentos, los cuales nunca había escuchado jamás. Seguimos avanzando en ese túnel frío y oscuro. Comencé a ver abajo grandes serpientes gigantescas que se movían de un lado hacia el otro. También a oír distintos quejidos y distintos lamentos. Había algo tan especial en aquel lugar, y es que casi todas las personas lo que tenían en común era pedir agua. Todos los que estaban en ese lugar pensaban en el agua en ese momento. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar más amplio, a una planicie, donde habían muchos aposentos, divisiones, donde habían distintas personas en los distintos lugares. Comencé a gritar con terror y a pedir misericordia a Dios. Comencé a decirle, Señor, acuérdate, Dios, de mi vida. Señor, ten misericordia. En aquel momento sentía un terror espantoso que invadía mi alma. En aquel momento yo sentía, amado, que mi vida estaba pasando toda nuevamente por enfrente de mí.
avanzaba ese ser que me llevaba hacia una puerta, mientras yo gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Mi Señor, ten misericordia de mí. Te ruego que me ayudes. Ayúdame, Señor. Pero de pronto se hizo un silencio y escuché una voz que dijo: detente. Y tembló hasta el mismo infierno en ese momento. Aquel ser que me llevaba me soltó, pero no caí a tierra tampoco, sino que quedé en una parte como levitando. Y oí la voz de aquel ser que dijo: yo no soy Dios de adúlteros, yo no soy Dios de fornicarios, yo no soy un Dios de mentirosos. ¿Por qué me llamas Señor si yo no soy un Dios de vanagloriosos? Yo sentí por un momento que mi vida iba a ser destruida, pero conforme pasaba los momentos, la voz de aquel ser comenzó a suavizarse, y luego me habló diciendo: ven y te mostraré lo que hay en este lugar, lo que espera a aquellos que no han querido seguir mis caminos y que han ido en pos de sí mismos. Comencé a caminar por aquel lugar y comencé a escuchar esos lamentos que partían hasta mi alma. De pronto nos detuvimos frente a una celda donde estaba una mujer sentada en una mecedora, pero parecía que no le estaba sucediendo nada. Pero de pronto tuvo una transformación porque era bruja, y eran lamentos y quejidos pidiendo auxilio porque todo su ser era llamas, y comenzó a dar gritos despavoridos pidiendo que alguien le auxiliara. Pero el Señor me habló y me dijo: la paga del pecado es muerte, y el que entra a este lugar nunca más saldrá de él. También me mostró lugares abajo en el suelo abiertos, como con aceite hirviendo o algo similar, donde también habían seres que ardían en llamas, seres humanos, mi amado, que estaban ahí sufriendo. Y conforme ellos salían, tenía un demonio nuevamente y los metía ahí mismo, a ese lugar. Me mostraba el Señor cómo, a causa de la desobediencia del hombre, muchos seres que habían estado una vez en la iglesia cristiana evangélica estaban en aquel lugar también lamentando por su vida, lamentando y pidiendo misericordia, que ya no puede ser hallada en ese lugar, porque la misericordia al hombre la alcanza cuando está en esta tierra. Una vez que el hombre muere, no puede alcanzar misericordia. Señor, que está establecido para los hombres sola vez, y después de esto el juicio. Seguimos avanzando y llegamos a un lugar muy especial, donde había gente que había escuchado palabra de Dios, pero que no había querido arrepentirse. Me llamó mucho la atención que había una mujer con 2 niños, los cuales le recordaban a esa madre y le decían: ¿por qué no nos llevaste a la escuela dominical? ¿Por qué no nos permitiste ir a la iglesia? Y la maldecían, porque ellos una vez habían querido ir a oír palabra de Dios, pero su madre no quería dejarlos escuchar el evangelio del Señor. También nos pasó donde había pastores, evangelistas y misioneros y muchos creyentes, que cada uno estaba ahí por distintas causas y por distintos motivos,
Ahí había un pastor que me llamó la atención en especial, pues este hombre nunca había creído en el poder del Espíritu Santo. Este hombre no creyó en el hablar en lenguas, no creyó en el bautismo del Espíritu Santo, no creyó en las sanidades del Señor. Pero ahora él pide misericordia. Él ruega a Dios que tenga misericordia y que le dé una oportunidad para salir y decir que sí existe el hablar en lenguas, que sí existe el Espíritu Santo y que sí hay libertad en el Evangelio del Señor. Pero ya no puede salir de ese lugar, pues su tiempo tuvo aquí en la tierra para arrepentirse de sus maldades. Pero aún estando en la iglesia cristiana evangélica, siendo un pastor, y no había alcanzado misericordia. También hay un misionero, el cual está ahí porque pidió dinero para abrir una obra en África, pero solo dio la mitad de aquel dinero. El resto él lo tomó para sí. Y ahora en ese lugar él pide misericordia y pide una oportunidad también para devolver aquel dinero que tomó, que no era suyo. Ahí él recuerda de qué forma él mintió para tomar aquel dinero que no era de él. Y pide perdón y pide misericordia. Pero al ver que no puede ser concedida, maldice a Jesucristo. Yo quiero decirle, mi estimado, no es igual cuando esta vida está aquí a estar en ese lugar. Mucha gente aquí difiere con el Evangelio de Jesucristo, pero ahí se escuchan los lamentos, se escucha el lloro, se escuchan los gemidos de dolor y de terror en la garganta de aquellos que una vez estuvieron en una iglesia alabando el nombre de Jesús. Ahora ahí lamentan y piden misericordia por sus pecados, pero un día en esta tierra tuvieron esa oportunidad. Ahora en ese lugar solo les espera el castigo eterno del siglo y por el siglo. Ahí hay también pastores, porque se robaron los diezmos de la iglesia, se robaron la ofrenda del Señor, y en ese lugar hoy quieren una oportunidad para devolver aquel dinero. Quieren una oportunidad que ya no puede ser hallada, estimado hermano y amigo. Una oportunidad que solo en esta tierra la tiene el ser humano. Una oportunidad que viene una vez para arrepentirse de todos los pecados. Pero ellos pasan día y noche, eternamente, buscando una oportunidad para deshacer todo lo malo que hicieron. Pero yo quiero decirte, la oportunidad, mi hermano y amigo, es cuando estás vivo, es cuando estás en esta vida, porque después de esta vida ya no hay otra oportunidad. El que muere sin Cristo va para el infierno, y el que con Cristo va para la vida eterna. Mucha gente cree solamente que este cuerpo caiga a tierra y termina, pero cuando es cuando realmente comienzas a vivir, es cuando realmente la verdadera personalidad del creyente o del pecador comienza a vivir, sea para vivir en la gloria de Dios eternamente, o sea para vivir en la condenación y vergüenza eterna. Eso puedes escogerlo hoy, en este momento. Ahí donde estás puedes meditar y pensar a dónde quieres tú ir, a dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Quieres pasar el resto de tu vida después que mueras en el infierno, la gloria? En esta hora puedes decidir, en este momento, porque solo hay una oportunidad en la vida. Seguimos avanzando y llegamos, amado, a un lugar tan espantoso, donde había demonios de todo tipo, de todo parecer. Habían unos que tenían un ojo y un brazo y una pierna, y al final de ella como un casco de una bestia mular. La cara
como la mitad de cara de hombre, pero el resto no aparecía. Pregunté a Dios y dije, Señor, ¿y esto qué es? Y Él dijo, estos demonios de destrucción en los hogares, en la vida de aquellos que andan perdidos, este es el demonio que destruirá y destruirá incansablemente día tras día. Y quiero decirle que el tormento, amado, en aquel lugar es terrible. Es un tormento tan terrible que el hombre no puede dejar de recordar todo lo que hizo en esta tierra. Es como dice en Lucas capítulo 16, verso 18 en adelante, que aquel hombre rico no, y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí él podía recordar que tenía un padre, que tenía 5 hermanos. Podía pensar en ellos en ese momento, porque tu alma ahí está viva. Tu alma ahí siente el dolor. Ahí puedes recordar todo lo que has pasado en esta vida, sea bueno o sea malo. Ahí puedes recordarte de todas tus cosas que has vivido dentro de la iglesia o fuera de ella. Ahí puedes recordar tus familiares, tu madre, tus hermanos, tus amigos. Y esa es parte del tormento. Ese hombre ahí recordaba que tenía 5 hermanos y suplicaba también por misericordia diciendo, Padre Abraham, envía uno para que les hable a fin de que ellos se arrepientan y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo, a Moisés y los profetas han tenido, a ellos óiganlos. Así, mi estimado hermano y amigo que escuchas esta grabación, hoy tienes profetas de Dios que predican el evangelio sobre esta tierra. Has escuchado palabra de Dios y es ahora cuando tienes que arrepentirte. Nadie de los dos vendrá para salvarte, porque quien te salva es Jesús de Nazaret, y ya resucitó dentro de los muertos y está sentado a la diestra del Padre para salvarte. Nadie más puede salvarte. Dice el libro de los Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Al ver todo aquel dolor, amado, todavía siento terror y dolor en mi alma de ver que hay niños pequeños en ese lugar, amado, entre la edad de los 12 y los 14 años, que también lamentan muchas cosas que hicieron aquí. Hay muchos que creen que sus hijos no se van a perder porque están pequeños, pero déjeme decirle, tus hijos, si no están en los caminos del Señor y pueden distinguir entre lo santo y lo profano, también irán a ese lugar, porque es como dice Apocalipsis 20:11, vi los muros grandes y pequeños de pie ante Dios. Toda persona que puede entender y puede comprender qué es maldad, tendrá que presentarse delante de Dios. Nada, amado, se le escapa al Señor. Seguimos caminando hasta que llegamos a una parte donde había como un estadio de fútbol. Pero ahí el hazmerreír de los demonios eran los seres humanos. Ahí la burla de ellos era la imagen del Dios viviente. Ahí la burla de ellos y el gozo de ellos era atormentar la viva imagen de Dios, pues le quitaban piezas de su cuerpo y las escondían para verlo buscándolas. Y eso era un gozo para ellos, porque eso es tormento y dolor, que es lo que le agrada a Satanás y sus demonios. Como dice San Juan 10:10, que Él vino para destruir y para matar, pero que Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.
No es igual que cuando te sientas aquí en una silla y puedes pedir agua y tomas. En ese lugar la gente pide agua y pide misericordia. En ese lugar la gente lamenta hasta el día en que nació. En ese lugar muchos lamentan no haber conocido a Jesús. Y algunos que lo conocieron también lamentan el haberse apartado de Él. Pero ya es tarde, porque el arrepentimiento para el hombre es en esta tierra. Es aquí en este lugar, mientras que estás vivo, donde puedes venir y decirle: Jesús, ten misericordia de mí, pues he pecado. Yo quiero decirte que si te has descarriado del camino del Señor, si te has apartado, hoy es tiempo para que te vuelvas al Señor. No te avergüences de lo que diga tu amigo. No pienses en lo que diga tu padre, tu novia o tus hermanos. Piensa en lo que dice el Señor en su palabra. Que el que se avergüenza de Él acá en esta tierra, Él se avergonzará de esa persona allá en el cielo. Es tiempo de que corras a la presencia de Dios. Es tiempo de que corras a buscar la salvación. No busques una iglesia, busca a Jesucristo. No busques donde te agrade, busca donde se mueva el poder del Espíritu Santo de Dios. Y arrepiéntete de tus pecados. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo donde puedes comenzar a clamarle a Dios y decirle: Señor, yo reconozco que todavía no soy salvo. Señor, yo reconozco que mi salvación todavía no la he logrado conseguir. Si esta es tu situación al escuchar esta grabación, corre a Jesucristo. Tu vida está en peligro. La palabra del Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Estás preparado para alcanzar la salvación? ¿Estás listo o apenas te vas a preparar? Continuamos mirando lo que hacían aquellos seres con el que estaba en tormento ahí. Sacaban un ojo y lo escondían para ver cómo aquel ser humano se arrastraba buscando lo que le faltaba. Porque todo dolor se siente en ese lugar, mi hermano. Y para ellos eso era el gozo, ver a aquella persona. Algunos le quitaban una parte de una pierna para verlo brincando y cojeando, buscando lo que le faltaba. A otros le quitaban un brazo para reírse de ver el dolor de la persona. Y yo quiero decirte que para aquel que ha conocido a Jesús, para aquel que alguna vez ha caminado los caminos del Señor, apartado de Él, es doble castigo, como dice la palabra, que aquel que sabiendo hacer lo bueno y hace lo malo, recibe doble condenación. Pues ahí el castigo para la persona que ha creído en Dios en alguna vez es más duro aún todavía que para aquel que no ha conocido a Jesucristo. Con esto no quiero decirle que el que no ha conocido a Jesucristo lleva una vida de paz, lleva una vida de tormento y dolor también, pero es más tolerable que para aquel que ha conocido a Jesús. Yo quiero decirle, cuando estábamos en ese lugar, aunque el hombre aquí yo sé que no piensa de esa manera, pero en mi alma había terror. Yo sentía un pánico profundo como el que siento en este momento. Sentía terror de mi vida. Sentía terror por todos los horrores que estaba mirando. Sentía dolor y compasión por aquellas almas pidiendo misericordia. Sentía que todo mi ser se debilitaba. Pero ahí estaba el Señor fortaleciéndome. Y me dijo: te mostraré cuántas cosas todavía esperan al hombre. ¿Sabe?
pasamos de ese lugar a una celda distinta, que solo ardía por los alrededores, pero habían almas ahí, llorando y sufriendo. Y comencé a ver qué era lo que sucedía con ellos. Y aquellos que estaban ahí en ese castigo, con llamas que parecían como gases, esos eran aquellos que una vez se habían parado en el altar de Dios a presidir cultos, a predicar el Evangelio de Jesús. Esos eran parte de aquellos que en una oportunidad habían echado fuera demonios y habían hablado lenguas en esta tierra, mas ahora estaban en ese tormento, mas ahora estaban ahí siendo atormentados, porque un día tomaron la decisión de apartarse del camino santo de Dios. Estuvimos viendo cómo aquellos personajes ardían en llamas y comenzaba el lamento y el dolor. Y aunque casi eran puros huesos de un color gris oscuro, sentían el dolor, podían hablar también, podían pedir misericordia cuando ellos sentían que el Señor estaba pasando por ahí. Y gritaban a grandes voces con lamento: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero el tiempo de la misericordia es ahora. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un lugar y Dios me dijo: mira esta calle ancha. Me quedé viendo aquella calle, multitud de creyentes con la Biblia en la mano, levantada al aire. Algunos iban orando y otros gritando, y el camino del Señor se quitaba a la derecha y ellos continuaban directo al infierno. Y pregunté a Dios: ¿por qué es esta situación con el hombre? Y me dijo: viven dos vidas. Están viviendo dos vidas, una en mi casa de oración y otra en su misma casa. Y comencé a decirle: Señor, pero esta gente viene de alabarte. Y me dijo: sí, y aunque griten y digan cosas bonitas para mí, su corazón está lleno de adulterio, lleno de maldad, de mentira, de engaño, de odio, de raíz de amargura, de malos pensamientos. Entonces pude comprender lo que dice la Escritura: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe? Hay veces que nosotros creemos que estamos caminando bien y que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, pero resulta que tal vez hay un hermano al cual no nos agrada, el cual no nos cae muy bien, y entonces por eso, amado, no venimos a la iglesia. Y cuando el siervo del Señor pregunta que cuántos aman a Dios, ellos dicen amén, pero la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un hombre, y ningún hombre entra en el reino de los cielos. Esta es una de las causas más principales en la iglesia del Señor. Muchos entre ellos mismos se caen mal, se odian, pero están esperando a Cristo. Pero la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. Muchas personas en aquel día lamentarán: ¿vas a ir a la iglesia? No, no voy porque viene el hermano fulano a predicar y yo no lo soporto escuchar. Pero en aquel lugar ahí clamarás porque venga ese hombre a predicar para escuchar palabra. Ahí pedirás una oportunidad para aquel que has aborrecido en esta tierra, lograr escucharlo. Para aquel que has aborrecido aquí en este lugar, tener la oportunidad
de escuchar esa palabra. Ahí en ese lugar lamentarás haber aborrecido a tu hermano. En ese lugar lamentarás no haber escuchado la palabra del Señor que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese lugar lamentarás todo tiempo que has perdido en la iglesia del Señor. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. ¿Sabe qué triste es? Que vivas una vida cristiana evangélica aquí en este lugar, y que cuando mueras no vayas para el cielo, que tu vida no vaya a la salvación. Yo pienso que hoy debes de meditar. Yo pienso que hoy debes de ponerte a pensar: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que si Cristo viene, me voy con Él? Quiero decirte, con este llamado, medita hoy. ¿Quieres entrar al cielo? Medita hoy: la vida cristiana que estoy llevando agrada a Dios. Es tiempo para que reconozcas tu falta y te vuelvas al Señor. Tú, amigo que me escuchas en esta grabación, hoy es un día para que busques al Señor. Hoy es un día. Gloria al Señor, hermano. Este es un testimonio, digamos, que es para los amigos, pero también para muchos de nosotros. Un testimonio de, hermano, que Dios permite a veces a aquella persona, como he conocido personas, hasta amigos míos, y yo también he tenido experiencia con aquel lugar, hermano, que es de sufrimiento, hermano. Aquel lugar donde hay sufrimiento, hay tormento. Un lugar, hermano, que, como dicen por ahí, usted no si lo querrá que ni su peor enemigo fuera allí. Entonces, hermano, esta palabra de reflexión que este hermano da, hay que cada día más, hermano, decirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. El infierno es real, los demonios son reales, ese lugar de tormento es real. Yo me acuerdo que una vez el Señor me llevó ahí y fui en búsqueda de una muchacha. ¿Cómo así? Yo entré en ese lugar, se veía que era oscuro, pero caminé por callejones que habían como pozos de fuego, como de lava, y desde lejos se escuchaba esa persona que estaba llorando, gritando, hermano, porque Satanás mismo la estaba atormentando. Y Dios me llevó hasta ahí, hasta ese lugar, y yo le entendí mi mano. Yo sabiendo que no era yo, sino fue Dios en el Espíritu, que Dios me dio ese poder de yo entrar en aquel lugar, porque imagínate, uno mismo, hermano, por sí, como el ser humano, no tiene esa potestad de que yo voy a entrar al infierno y voy a sacar algo, una alma, o alguien que va rumbo al infierno, lo voy a sacar de allí, si no lo hace bajo el Espíritu de Dios. Y le entendí mi mano a esa muchacha, y cuando la levanté, hermano, esa muchacha estaba completamente desnuda, pero de repente le cayó ropa, y ella agarrado de mí, yo le dije: ya vámonos, porque Satanás nos va a perseguir. Y comenzamos a correr para salir de aquel lugar. Cuando despierto, hermano, yo desperté espantado. Yo, Dios mío, porque hay cosas que nosotros vemos en el mundo espiritual, hay cosas que hacemos, pero es bajo el Espíritu Santo. No porque nosotros, hermanos, somos de que grandes, no porque nosotros de que vamos a hacer eso porque queremos, no. Es Dios que nos lleva, y Dios nos utiliza como herramienta. Porque a lo que Dios usa para libertar a los hombres, primeramente es Espíritu Santo, pero luego te va a usar a ti y me va a usar a mí.
Segundamente, porque Dios necesita un cuerpo para poder hacer conforme a su voluntad que Él quiera hacer. Entonces, así como el enemigo usa a los brujos, usa a los santeros, los hechiceros, hermano, así Dios usa a su pueblo, usa a su iglesia. Pero ahí me sorprende mucho donde dice el hermano, donde vio pastores, donde vio gente. Mire, hermano, y mucha gente no cree en esto. Muchos líderes, hermano, que están deshaciendo, hermano, que han sacado la palabra de Dios, hermano, no creen en ese castigo eterno. Pero Dios permite que personas vayan allá y lo vean y tengan esa experiencia. Es para los que están aquí vivos, no para los que están allá. Porque los que están allá ya nada se puede hacer. Pero el que subió y vio esto es para que los que estemos vivos y los pastores que estén mal y la gente que esté mal, hermano, nos arreglemos y podamos alcanzar la salvación. Porque el infierno no es un juego, no es un chiste. El infierno es algo, hermano, que no fue creado para el hombre, dice la palabra, sino para Satanás y sus ángeles, que se convirtieron en demonios, sabemos. Pero de allí al tiempo que el hombre cometió el error, entonces el hombre está cayendo allí, dice la palabra. Entonces, abramos los ojos, hermano, busquemos a Dios y apartémonos de todo lo que impida que nosotros podamos ser salvos. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas. Si no estás suscrito, dale like, gloria al Señor, para que así YouTube nos recomiende este video y más personas puedan tomar conciencia, y hermano, y también que este testimonio sea expandido para la gloria del Señor. Por aquí pasó su hermanito Miguel Candela. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz de Dios sea con vosotros. Y hermano, y esto es hasta el fin, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos por Él. No hay pasos atrás, no podemos retroceder, porque ya Cristo viene. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. La paz de Dios sea con vosotros. Shalom.